Bienvenidos chicos de tercera secundaria a su curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar un poco del posmodernismo, ¿no? A ver, ¿qué vemos en la imagen? Vemos una persona, la imagen que está destapada su cabeza y salen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que están tirándose, ¿no? Y es porque, ¿qué vemos? La ropa, el carro, la computadora, cosas materiales sobre todo, ¿no? Que se están yendo, que están volándose, ¿no? Que no les sirven, entre comillas, están que lo desechan. ¿Y por qué? Porque el posmodernismo hizo eso. Netamente el posmodernismo que reacciona ante el vanguardismo además, eh, intenta eso, se desecha de eso, se desecha del mismo lenguaje, y me refiero al mismo lenguaje, a la estructura de cierto lenguaje, y lo que más le importa al posmodernismo que es representado en el Perú, sobre todo con una poeta que es Eguren, es el tema del interior, del sentimiento, ¿no? Y por eso hace muchas comparaciones o símiles con la naturaleza, ¿no? Donde los ojos son astros, donde el cuerpo son sensaciones, donde la piel es la seda, y además con palabras retitillantes, ¿no? Como diría Scorza en su momento sobre el posmodernismo. Entonces vamos a introducirnos ahí. Es importante aprender sobre el posmodernismo porque podemos encontrar en momentos como lo que vivimos, o encontrarnos, mejor dicho, en nuestro interior, ¿no? Y poder sacarlo, poder decir lo que sentimos de lo más adentro, ¿no? Así que bienvenidos al curso del día de hoy, literatura para chicos de tercera secundaria, profesor Jorge Ureta Sandoval, y hoy vamos a hablar de literatura posmodernista en el Perú. Ok, veamos, un punto importante para que se diera el posmodernismo fue la desigualdad económica, ¿no? De los grupos sociales, de los estratos, ¿no? De la clase A, B, C. Aunque ese tipo sí había una clase media regular, pero la diferencia entre la clase alta y la clase pobre, la más baja, era extrema, ¿no? Entonces, además la insurgencia de dictaduras, ¿no? Por grupos poderosos para mantenerse en el poder, ¿no? A ver, las dictaduras en esa época postuladas netamente por la gente de que tenía el dinero, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más para los poderosos que tener un gobierno dictatorial que maneja sus voluntades, ¿no? A sus voluntades lo que ellos querían, ¿no? Nada que venía del pueblo o para el pueblo, ¿no? Es una gran mentira eso además, ¿no? Cuando existe una dictadura, sobre todo y encima, se da apoyada por gente de interés, ¿no? Gente que tiene empresas, gente que tiene desarrollo en aeropuertos, un ejemplo, o gente que tiene inversiones muy fuertes en energía o ese tipo. Gente que al final son poderosas, gente que tiene dinero, ¿no? Le ponen un rostro, y me refiero a poner un rostro en el sentido de manejar cierta imagen, ¿no? Más cercana al pueblo, entre comillas, pero sí es usado, ¿no? Eso también se da en la dictadura, ¿no? Y para poder, sobre todo de manera mucho más rápida, apoderarse de todos los bienes de la gente pobre sobre todo, ¿no? Porque la gente es la que necesita ciertos derechos y cuando no lo hay se pierden. Y bueno, un ejemplo caso es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Gente que tiene 15 años en una dictadura, el veintitantos por ciento de su pueblo ha salido de su país por la crisis, viene muertos en la cantidad de años entre Chávez y Maduro, agua de 3.000 a 5.000 venezolanos, que nadie dice nada, ¿no? Acá para nadie no es importante la vida, ¿no? Es importante la vida cuando pertenece, cuando el malo es el otro lado de la política, ¿no? Y no ni nada que ver acá, ¿no? Por eso le dijimos, ¿no? Que el posmodernismo nace en contra de esa insurgencia dictatorial que apareció, ¿no? Apoyada además por gente de derecha en esa época. Igual por el tema capitalista, ¿no? Empresarios, porque en Latinoamérica además no existe eso del tema de derecha e izquierda como posturas, ¿no? Y me refiero al tema empresarial, ¿no? Son capitalistas todos y que tienen sus intereses, ¿no? Entonces, ante esto nace el posmodernismo como una respuesta de salvarse, ¿no? Una insurgencia, pero yéndose hacia uno mismo, a encontrarse, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que surgiera en Latinoamérica esto? Una introversión, ¿no? Una intimidad de temas, ¿no? El abandono de la rima, que no importó, y el uso del lenguaje y temas vulgares. Se abandonó esos temas y se fue a la intimidad, ¿no? El mayor representante del posmodernismo de Perú fue José María Eguren, ¿no? Importante escritor que vamos a hablar sobre él.
¿Qué es la literatura postmodernista? Después de los años de la Primera Guerra Mundial, prolongándose hasta el mediado del siglo XX, aparece la corriente postmodernista. Sin embargo, a partir de la década de los 20, dicha corriente cede ante una insurgencia del vanguardismo, ¿no? Hay una lucha ahí, lo pierde entre el vanguardismo. Si hablamos de tendencias, por supuesto, ¿no? Hay mejores representantes y poetas mucho más importantes en el vanguardismo, pero el modernismo tiene su valía también con muchos autores de mucho nivel, ¿no? Es tan así que en la literatura peruana los mejores poetas pertenecen a ambas corrientes, ¿no? Vallejo, que es el más grande que tenemos a nivel universal, y el segundo, que es José María Eguren, ¿no? La poesía simbolista gustaba por su belleza y capacidad de sugerir ambientes de ensueño, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? El postmodernismo se asume la poesía intimista. En ella la musicalidad, la belleza y el color no son rechazados, sino aceptados de forma secundaria, ¿no? Entonces, no la rechazan, es el tema de la música, todo, pero la ponen en segundo plano. Lo más importante es el tema del interior, ¿no? El tema de los sentimientos, ¿no? En este caso. Ahora, mucha gente dirá, ¿para qué sirve manejar los sentimientos ante los males, ante la guerra? Bueno, si no puedes manejar tus sensaciones, menos vas a poder manejar estos temas grandes, ¿no? Y me refiero a poder comprenderlo. Si no te puedes comprender a ti mismo, comprender cómo se siente el otro, ¿no? Sin alimentos y sin eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de gran José María Eguren. El simbolismo que recoge Eguren lo asimila de tal forma que le da sus propias características, ¿no? Esto es lo interesante de Eguren, ¿no? Vamos a hablar de su vida, ¿no? Nació en Lima en 1874. Su juventud la pasa en Chuquimatac, por el río Chillón, en Lima. Vivió en Barranco. Estudia en la Inmaculada en el Instituto Científico. Se dedicó a la música, poesía y pintura. Fue bibliotecario del Ministerio de Educación Pública, ¿no? También fue bibliotecario, ¿no? Uno de los bibliotecarios más importantes que tenemos, Ricardo Palma, también, ¿no? Entonces, también Eguren fue bibliotecario. Características de su obra: intimismo puro, básico en un simbolista. Es sugerente, sugiere cosas, sugiere ambientes, ¿no? Simbolismo intuitivo, es un desarrollo de intuición, no más que un estudio, ¿no? Eguren no llega al simbolismo por un tema de estudio, sino más por un tema de intuición. Personaje de la mitología medieval, las referencias, como le digo, hacia atrás. Ambientes mágicos y mundo de ensueño y de fantasía, lo que hemos estado hablando. Lenguaje musical y visiones infantiles. Pura música, puro color. Su obra, obras importantes como las simbólicas, la canción de las figuras, sombras y rondinelas, ¿no? 1929. A ver, vamos a leer un poco de sus poemas o fragmentos de sus poemas, ¿no? Este es un fragmento de Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes, batallas en lejanías de oro azulinas, por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas, sus formas negras, vienen la noche y firmes, combaten foscos los reyes rojos. Si te das cuenta, usa por supuesto el tema de los colores, pero es para que estructures, ¿no? Para que tu mundo crea un ambiente de fantasía en este caso, ¿no? Y bueno, el tema medieval, ¿no? De los reyes. A ver, los robles. En la curva del camino, dos robles lloraban como niños. Los dos robles son árboles, ¿no? Y había paz en los campos y en la mágica luz del cielo santo. Yo recuerdo la rondalla de la onda florida de la mañana, en la noria de la vega, las risas y las dulces pastorelas. Por los lejanos olivos, amoroso canto de camerillos. Con la calma campesina, como de incienso el humo subía. Y en la curva del camino, los robles lloraban como niños. Hermoso, ¿no? Hay una comparación. Hay un tema intimista, pero es un tema intimista traspasado, ¿no? Metafórico con el tema de los árboles, ¿no? Son como nosotros, ¿no? Que a veces no nos podemos mover y que estamos solamente recordando lo que han vivido, ¿no? El tema de la imagen femenina, el tema de la noria de Vega, ¿no? Que menciona ahí, es muy importante, ¿no? La simbología, ¿no? Otra más importante, por supuesto, su más reconocida es la niña de lámpara azul, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul,
Su perfil presenta destolloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De entonación en un derroche, yen de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Su poema más reconocido además, ¿no? Bueno, puntos importantes. José María Guren fue nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1941, institución importante, ¿no? Representante de la RAE. Mariátegui decía que la poesía de Guren era la prolongación de su infancia, hermosa descripción para decir que seguía teniendo ese espíritu de niño, ¿no? Este espíritu limpio, ¿no? Este espíritu no manchado por otras problemáticas, ¿no? José María Guren publicó sus primeros poemas en Lima, Ilustrada y en Principios. Según él, su primera poesía simbólica fue Juan Volatín, publicada en 1899. Bueno, verificando aprendizaje, vamos a responder estas 4 preguntitas en tu cuaderno. ¿Cómo se aprecia el mundo infantil en la poesía de Guren? Ahí tienes que ver la referencia, ¿no? Habla de las niñas, habla de los niños, en varios de los poemas. Pero, ¿cuál es la apreciación, no? ¿Qué es lo que está intentando decir Guren? Tienes que leer los poemas nuevamente para que me puedas responder, si no te acuerdas. Escribe 4 características de la obra de Guren, ya lo hemos dicho. ¿Qué significó simbólicas para la literatura peruana? Ese poemario importantísimo, ¿no? ¿Qué nos dio en la literatura peruana? Ahí tienes que investigar un poco, algunos comentarios de otros autores sobre el libro. El tema de los robles, ¿de qué trata, no? Tienes que responderme de qué trata. Y bueno, todo contra el coronavirus, el tema es hacer un mapa conceptual sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, sobre el postmodernismo. Y el tema de casa es, por favor, enviar el Word, ¿no? El Word hasta el día de domingo para poder tener su nota sin bajarle puntos. Bueno, cuídense chicos, hasta la próxima clase, nos vemos.